Buenos días, soy Dulce María Estrada y en cámara se encuentra mi compañera Angeli Chamalé. Y hoy nos acompaña el licenciado Julio José Sevilla para discutir un tema de gran relevancia para nuestro país: las medidas de ajuste económico implementadas durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, la historia del neoliberalismo y analizaremos el impacto de la globalización en Honduras. Muchas gracias por su disposición. Muchas gracias también por su invitación. Esta entrevista forma parte de un proyecto de investigación llevado a cabo por las alumnas del Instituto Departamental de Oriente en la clase de Economía. Este estudio no solo busca entender el pasado y el presente, sino que también contribuir al debate sobre el futuro de nuestro país. Nos encantaría escuchar su perspectiva y conocimiento sobre estos temas, ya que su experiencia como historiador puede ofrecernos una visión más completa y matizada. En su opinión, ¿qué efecto ha tenido para la sociedad hondureña las medidas de reajuste económico que se implementaron en nuestro país a partir del gobierno de Rafael Leonardo Callejas en 1990? Bueno, es una pregunta, ¿verdad? Amplia y hay que recordar el contexto histórico donde se desarrolla, donde se da el gobierno de Callejas. Callejas, ¿verdad? Básicamente está en una transición de un final de la década de los 80 que se caracterizó en cierta medida por unos de grandes fracasos en materia económica, sumado a la inestabilidad política y social de la región, que de alguna manera llegaron a truncar, ¿verdad?, las perspectivas económicas, políticas y sociales que se tuvieron durante esos años en Honduras. De esa forma, Callejas llega en el año 1990 como presidente, prometiendo, ¿verdad?, una modernización del Estado y de la economía. Esta modernización de la economía no era más que el programa de ajuste estructural, como se le llamó, que en teoría, ¿verdad?, vendría a ser las políticas neoliberales que ya habían sido implementadas en Chile desde los años 70 y que provienen de la Escuela de Chicago en Estados Unidos, ¿verdad?, por un grupo de economistas, algunos, ¿verdad?, inspirados en Mises o en otros pensadores austriacos, ¿verdad?, que miraban cómo era necesario, ¿verdad?, impulsar un tipo de liberalismo, ¿verdad?, basado en el liberalismo clásico, pero también aplicado a las nuevas tendencias globales de ese momento. Entonces Callejas lo que hace es tomar las recetas neoliberales que ya venían de Estados Unidos y de cierta forma apoyadas también por el Fondo Monetario Internacional y la Agencia de Desarrollo Internacional, y las implementa aquí en el país. Bueno, ¿cuáles van a ser los efectos que va a tener? A largo plazo, ¿verdad?, los efectos en la economía nacional van a ser negativos. Y eso, ¿verdad?, se ve reflejado en las tendencias estadísticas de varios organismos, ¿verdad?, tanto nacionales como internacionales, que demuestran que el país, ¿verdad?, en términos sociales, ¿verdad?, retrocedió en términos de empleo, en términos de adquisición de bienes, ¿verdad?, también hubo un retroceso. ¿Qué papel han jugado las políticas neoliberales en la historia reciente de Honduras? Bueno, lo que estamos viviendo aún en la actualidad es parte de las consecuencias de las políticas neoliberales. Cuando Callejas llega, ¿verdad?, a su gobierno, comienza, ¿verdad?, este ajuste estructural de la economía, que en teoría, ¿verdad?, vino a beneficiar sobre todo a los grandes empresarios, a los industriales más poderosos y a los productores locales, ¿verdad?, o más pequeños, o la clase media, ¿verdad?, afectó negativamente. El dólar se devaluó, ¿verdad? El dólar estaba, ¿verdad?, frente al empire en una posición muy igual, pero cuando comienza, ¿verdad?, la devaluación de la moneda, ¿verdad?, siguiendo las tendencias de mercado y reguladas por el Banco Central de Honduras, el empira pasa a valer, ¿verdad?, el dólar pasa a valer 4 lempiras, y esto deja, pues, la posibilidad que la moneda continúe devaluándose hasta el día de hoy, que tenemos, pues, una devaluación de 24.75 lempiras por dólar. De esa manera, ¿verdad?, en el plano de la adquisición, ¿verdad?, eso vino a afectar. En el plano de las exportaciones también, ¿verdad?, porque las exportaciones hondureñas vienen a tener un valor
menor, ¿verdad?, frente al dólar. Otra cuestión también bien importante con estas políticas es que se comienza, ¿verdad?, un proceso de, digamos, de descentralización estatal frente a la economía, podemos decir. Es decir, el Estado hondureño deja poco a poco de hacerse cargo, ¿verdad?, de los subsidios, del apoyo que tenía, ¿verdad?, a ciertas empresas y cooperativas, y deja merced, ¿verdad?, estas pequeñas empresas a lo que son las lógicas de mercado mundial. Por lo tanto, hoy en día, ¿verdad?, los altos índices de subempleo, de empleo informal, la dependencia de la economía externa, sobre todo las inversiones, son consecuencias de este modelo implementado, porque al final y al cabo lo que el modelo neoliberal busca es una liberalización del mercado, ¿verdad?, a favor de los grandes capitales externos, es decir, que la economía hondureña, ¿verdad?, sea mucho más abierta a lo que son inversionistas extranjeros. Obviamente muchos de los productores y compañías nacionales no pueden competir con estos grandes monstruos corporativos que se van implementando, y esto deja una mayor dependencia, sin mencionar que con el neoliberalismo también se da una crisis de la deuda, ¿verdad?, que nos pone a nosotros, ¿verdad?, aún en una mayor dependencia con las ayudas extranjeras. Como le mencionaba, el hecho de que muchas empresas estatales hayan sido privatizadas, ¿verdad?, es parte de la política neoliberal, que pone todos los servicios básicos, todos los servicios públicos, ¿verdad?, a la ley de oferta y demanda. Ahora, lo que tenemos aquí actualmente es ciertas empresas que han querido ser privatizadas, unas ya lo han hecho, otras nacionales aún están, ¿verdad?, todavía en ese proceso, como es el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que durante los años recientes, ¿verdad?, ha pasado por un proceso de privatización, pero ahora el Estado hondureño, ¿verdad?, ha estado buscando regular, ¿verdad?, la empresa, porque la idea es del neoliberalismo que el Estado deje atrás lo que son las empresas nacionales y se privaticen bajo la lógica de este mercado mundial. ¿Puede mencionar eventos históricos específicos que hayan marcado el inicio del proceso de globalización de Honduras? Bueno, el proceso de globalización viene acompañado de las políticas neoliberales, porque al fin y al cabo el neoliberalismo es una globalización del capital, ¿verdad?, como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Si bien antes, ¿verdad?, se había dado un proceso de colonialismo durante los años durante 1800 y parte del siglo XX, este nuevo neocolonialismo, podemos decirlo, ya no es por parte de países directamente, sino a través de capitales e inversiones. Por lo tanto, la globalización, ¿verdad?, es una globalización económica, pero también de las comunicaciones. El Internet ingresa, ¿verdad?, ya a finales de los años 90 aquí al país, y esto pues obviamente va creando, como dicen, articulando al país con Centroamérica y con el mundo en general. La globalización se ve también, ¿verdad?, con la llegada de las empresas nacionales, como le podemos decir. Comienza a llegar entonces, ¿verdad?, muchas compañías estadounidenses e inversionistas, ¿verdad?, como las famosas maquilas, que a la larga llegan a sustituir lo que antiguamente fue, ¿verdad?, la producción de banano. Después del banano, ¿verdad?, fueron las maquilas las que ingresan al país, obviamente impulsadas por estas aperturas de mercado y facilidades que se le da por parte del gobierno de Callejas. Entonces, acontecimientos históricos específicos, podríamos decir que el más relevante es ya en marzo de 1990, cuando se aprueba, ¿verdad?, estas políticas de ajuste estructural, que por cierto se le llamó paquetazo, porque también, ¿verdad?, estas medidas iban dirigidas a crear más impuestos. De hecho, ¿verdad?, los impuestos por venta de bienes, ¿verdad?, aumentan a un 7%, con la intención de que el Estado recaude más impuestos, ¿verdad?, más recursos. Pero específicamente no lo podemos ver de forma tan específica, sino como parte de todo un proceso. De 1990 a 2002 es un proceso en el que el neoliberalismo se implementa, ¿verdad?, y va tomando fuerza cada vez más. Claro, la sociedad hondureña también va a ir tomando, ¿verdad?, y va a irse transformando, pero bueno, sería un proceso, ¿verdad?, más que acontecimientos puntuales.
Bueno, ¿Cree que ha habido más beneficios o desafíos? realmente son desafíos. Han habido beneficios. El hecho de que pues Honduras haya entrado en la época de la globalización, el internet ha permitido una mayor apertura al conocimiento por parte de la población, al punto que el día de hoy pues tenemos celulares, tenemos internet, tenemos tecnología que traemos y que nosotros hemos aprendido a utilizarla, pero pero en cierta forma también, es un desafío cuando hablamos ya de tradiciones locales, porque la educación, también se transforma, y la educación se implementa podemos decir, desarrollar una mano de obra tecnificada, y muchos de los aspectos, por ejemplo, del fervor patriótico o de la identificación a valores tradicionales hondureños, va cambiando definitivamente. Por lo tanto, podríamos decir de que sí hubo, sí han al día de hoy desafíos. Mucha de la industria, de comunicación, internet, Hollywood, películas, las escuelas bilingües que se comienzan a implementar, traen otros valores, otra cultura norteamericana, que de alguna manera comienza, a competir por la cultura nacional. El inglés va tomando cada vez más importancia, al punto de que ahora, se enseña inglés. Muchas veces se le da más prioridad al inglés que inclusive, a nuestra lengua materna, al español. Y esto, de alguna forma, estos valores, estas festividades que se comienzan a implementar, por parte de la globalización, como el Halloween, el 4 de julio, que se celebra en muchas escuelas y colegios bilingües del estado de Tegucigalpa, viene también, a debilitar, ese proceso de identidad nacional. Porque digo proceso, porque la identidad nacional es un proceso que se va construyendo y reforzando. Pero si tenemos una globalización que constantemente nos está mandando mensajes de comunicaciones, de valores, de cultura de otros países, pues estamos en ese reto de cómo, mantener vigentes nuestras tradiciones, nuestra cultura, frente a celulares, al internet y a películas y todos los medios de comunicación masivos que constantemente nos están diciendo, que la cultura estadounidense, europea, es superior, o nos invita a valorar ese tipo de cultura cuando nos olvidamos, de lo nuestro. Es un desafío, es un reto, pues que se debe tomar desde las instituciones públicas, sobre todo, el continuar reforzando esa identidad, y poniendo en reflexión a los estudiantes, qué es lo que realmente nos define, y qué es lo que realmente nosotros tenemos que darle prioridad. A lo largo de esta entrevista hemos abordado temas fundamentales relacionados con los impactos del neoliberalismo, el ajuste económico y los efectos culturales de la globalización en Honduras. ¿Hay algo más que le gustaría agregar o algún punto que considere importante y no lo hayamos discutido? Bueno, como decimos, el neoliberalismo es un modelo económico que al día de hoy, continúa vigente. No solamente en Honduras, sino a nivel global. De hecho, han habido, muchos cuestionamientos. Al día de hoy se sigue cuestionando qué tan, qué tan beneficioso es para la sociedad, para países como Honduras, o Centroamérica o Latinoamérica, que desafortunadamente no han logrado dar ese salto definitivo a una economía de industrialización. Por lo tanto, dependemos mucho, todavía de la que es la inversión extranjera. El neoliberalismo, es el sistema que ha provocado pobreza, ha provocado más desigualdades. Al día de hoy, tenemos más de 1 millón de hondureños que han emigrado a Estados Unidos, y este proceso de migración se vio más acentuado a partir de la década de 1990 con las políticas neoliberales, el desempleo, la pobreza, dio paso a que compatriotas se fueran. Al día de hoy, pues, nosotros dependemos, de las remesas, y esto ha sido parte precisamente de este modelo. Cada vez más, es más común los subempleos o empleos mal pagados o empleos informales que
son consecuencia de las políticas neoliberales. Crisis económicas también las ha tenido el modelo. Tenemos la crisis reciente del 2008, crisis del 2017, que nos dan cuenta a nosotros de que se debe de pensar ya en un nuevo modelo de desarrollo, ¿verdad? Que responda más a las necesidades, ¿verdad? Y al contexto de Honduras, más que favorecer a pues, las grandes potencias que fueron las que en un principio implementaron este modelo en estos países, ¿verdad? Los que realmente sacaron, ¿verdad?, beneficios de inversión fueron países como Estados Unidos o Europa, mientras que estos países a la larga, ¿verdad?, pues vieron debilitadas sus economías. Entonces, ese es, como dicen, el gran reto, ¿verdad? Y pensar, ¿verdad?, en alternativas para este modelo. Muchas gracias, licenciado Julio Sevilla, por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y siempre a la disposición. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Angeli Chamalé y detrás de cámara se encuentra mi compañera Alexandra Castro. El día de hoy nos acompaña el licenciado Carlos Molinas, referente a hablar sobre temas de ajustes económicos implementadas durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y sobre la historia del neoliberalismo y el impacto que se ha globalizado en Honduras. Esta entrevista, esta investigación se lleva a cabo por las alumnas del Instituto Departamental de Oriente en la clase de Economía y agradecemos por su compañía y por compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, vamos a empezar y la primera pregunta es, en su opinión, ¿qué efecto ha tenido para la sociedad hondureña las medidas de reajustes económicos que se implementaron en nuestro país a partir del gobierno de Rafael Leonardo Callejas en 1990? Bueno, primero que todo un saludo, ¿no?, para las personas que están viendo este video. El impacto que tuvieron las medidas de ajuste estructural durante el gobierno de Callejas, pues fueron fatales prácticamente, porque Callejas prácticamente eliminó a la clase media en Honduras. Así decía, yo me acuerdo muy bien cuando el gobierno de Callejas decían, se echó la clase media en Honduras. Antes manejábamos clase alta, clase media y clase baja. Pero según el funcionalismo en Honduras hay 9 clases sociales. Alta, alta, alta media y alta baja. Media alta, media media y media baja. Así como una baja alta, baja media y baja baja. Entonces Callejas se tiró toda la clase social mediana. Él se basó en la escuela de Chicago para hacer los ajustes estructurales en América Latina. Y la verdad que toda América Latina tuvo estas medidas en alguna etapa de su historia. Entonces Callejas llega al poder, hacen buenas carreteras a pueblos donde hay buenos asentamientos de miembros del Partido Nacional. Sí, porque se hicieron bastantes obras de estructuras a nivel de carreteras, sí. Pero digamos con las medidas económicas prácticamente, ¿qué es, cómo le diría, una canasta básica? Todo el mundo habla de la canasta básica aquí en Honduras. En Honduras una canasta básica son una lista de 30 productos que sean capaces de darle a una familia de 5 miembros 200 calorías diarias. Entonces es una lista. Entonces usted, para aumentar ya el pollo, usted tiene que pedir permiso al gobierno. Entonces en tiempos de Callejas hubo liberalización de precios. O sea, los precios se dispararon y usted podía vender pollo a lo que usted quisiera, pues. Lo mismo lo de los frijoles, el precio en Olancho uno, en Olancho, allá en Comayagua otro, aquí otro. O sea, usted ponía el precio prácticamente lo mismo que el arroz y todos esos. Una lista de 30 productos, como le digo. Entonces eso fue fatal, porque usted iba a una pulpería, compraba un precio, iba a otra, compraba otro precio. También empieza el proceso de privatización de los entes, porque el neoliberalismo o la globalización lo que permite es que el Estado no se meta tanto en la cuestión administrativa.
Entonces empieza el proceso. Ahí cuando Calleja se vendió lo que ahora es Tigo, la otra de Claro también, y pensar que solo son como 10 o 15 personas los dueños de Tigo y de Claro. Entonces estas medidas definitivamente calaron fatalmente, no solamente en la cuestión económica, en la cuestión espiritual, porque se empezó a financiar iglesias en tiempos de gobierno. Bueno, ¿qué papel han jugado las políticas neoliberales en la historia reciente de Honduras? ¿Verdad que es que quien las aplica ya en forma correcta, ya en una forma globalizada es Callejas? Vaya, digamos, Callejas recibe de Ascona el dólar a 2. Ajá. Y después viene Callejas y de un viernes a un lunes lo pasa a 4.50. Yo ganaba como 700 lempiras, me acuerdo. Entonces eran aproximadamente $350 y después yo estoy ganando casi $100 pues. Entonces ha sido un impacto. Entonces todos los gobiernos, de ahí viene el gobierno de Reina, que aplaca un poco, de ahí viene el gobierno de Maduro, yo no sé. Total que los gobiernos conservadores o los gobiernos conservadores aquí en Honduras han tratado de aplicar más las medidas que los otros partidos políticos. Bueno, ¿puede mencionar eventos históricos específicos que hayan marcado el inicio del proceso de globalización de Honduras? Es que siempre ha habido, históricamente no se sabe cuándo surge la globalización. Unos dicen de que en el siglo XVI, cuando la expansión del capitalismo, otros que antes del 73, otros que en el 73 cuando una crisis económica del petróleo, otros cuando se fundó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, no, decir cuándo exactamente no sabemos. O a ver si sabemos y no nos damos cuenta, pero cuando se crea en Bretton Woods el sistema económico actual, dirigido por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, pues yo creo que actualmente solo Cuba y Corea del Norte son los únicos dos países que no están afiliados al sistema económico mundial. Entonces está la Segunda Guerra Mundial, está el proceso del presidente Gálvez que moderniza el Estado en cierta medida, después viene Vida Morales, después vienen los militares que quieren quedar bien con todo el mundo, contarnos el critique a ellos, y después viene Callejas que es el que prácticamente le da luz verde a la globalización en Honduras y privatiza. Ya con Callejas se empieza, después con Maduro y después con los otros gobiernos conservadores. Ya la ENE, digamos, la ENE la estuvieron a punto de privatizar totalmente, también Hondutel, usted va a Hondutel ahorita y dice que en todas las semanas tal vez 2 o 3 personas llegaron a hacer llamadas telefónicas. Entonces, entonces con Callejas prácticamente, después viene Maduro, después los últimos gobiernos conservadores. ¿Cómo ha afectado la globalización en la cultura y las tradiciones locales hondureñas? ¿Cree que ha habido más beneficios o desafíos? No, más desafíos, porque la cuestión cultural, bueno, en Honduras aquel antropólogo Krupton halló 175 definiciones de cultura, tantas que hay. Yo siempre les pongo este ejemplo, digamos una persona, una mujer, un hombre, que ha andado por París, por España, por Grecia, por Estados Unidos y usa buenos perfumes, baila bien, dicen ese hombre es culto. Ajá, y el campesino. Entonces, para tapar esa brecha, la antropología creó una definición de cultura que es la forma de ser, de actuar y pensar y producir de las personas para evitar ese bache ahí. Entonces, no, esto ha ido en detrimento porque ahora se pone con el celular y va viendo videos y después cuando pone el celular usted entra en su realidad. Dice, a mí que me gusta este traje de Colombia, que me gusta este traje de México. Entonces
Aquí en Danillo, digamos, ¿ustedes conocen algún grupo folclórico, digamos? ¿Va? Entonces ha ido en detrimento. La de Lido. Porque solo la de Lido conoce cuando hay otro grupo. ¿Ah? Entonces eso es un detrimento, o sea, el que ustedes no conozcan lo que hay en el pueblo ya es un detrimento hacia nosotros. ¿Y por qué está orgullosa usted de haber nacido en Danlí? Bueno, pues por las culturas, por las tradiciones que se hacen a diario. Ya, pero más o menos tiene una idea. Entonces, claro que la globalización ha ido en detrimento de todas nuestras costumbres. Ahora ya la Semana Santa, pues ya no es aquel murmullo de gente. El 15 de septiembre sí, el festival también, en Navidad también, aunque no celebremos, vaya, digamos, ahora usan mucho el árbol de Navidad, y el árbol de Navidad no es ni cristiano, es el nacimiento, ¿no? Entonces, varias costumbres, varias cuestiones culturales. ¿Conocen el museo ustedes? Sí. ¿Mm? Bueno, ¿conocen los arcos? No. Primera vez que vengo aquí. Y a veces, entonces esto ha ido en detrimento, la globalización ha ido en detrimento. Vaya, digamos, ahorita están los Juegos Olímpicos en París. ¿Han visto algún video ustedes en francés? ¿Usted lo ha visto? Papi. Estoy en una entrevista Papi. también. ¿Sí, Daniel? Papi. ¿Sí? ¿De qué está hablando de fútbol y en Mbappé? Aquí en Mbappé. Entonces, imagínense, y solo Francia, solo en francés, yo tengo entendido que Francia mete hasta 3, 4 millones de videos en francés. Y usted no ha visto ninguno en francés, ni usted ni yo. En inglés, dicen que los Estados Unidos meten más de 5 millones de videos en inglés. Nosotros miramos aquí los de México, los de Colombia y todo, pero no miramos los otros y en ruso. Y se imagina en China, los videos en chino. Entonces, pero yo no sé por qué no los pasan. Creo que Elon Musk, creo que ahorita que lo están criticando allá en Venezuela, ellos son los que preparan, son los dueños de las redes sociales, ¿no? De Facebook. Ellos sabrán qué es lo que meten ahí. Entonces todo eso hace de que nuestra cuestión cultural y de identidad nacional vaya en un detrimento. Claro que impacta negativamente. Y esto que a veces hay resistencias. Allá en la Empira tienen las dos versiones del Empira. Los Page se resisten a dejar sus costumbres, los tolupanes y nosotros también. Muchas costumbres de aquí de Danlí ya no las utilizamos. No, ya No. como en el olvido, ya. Sí. Sí. Bueno, eso ha sido todo entonces. Agradecemos al licenciado Carlos Molinas por su valiosa participación y dedicación. Bueno, un saludo, pues que la pasen bien. Bueno, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Michelle Aguilar Vázquez y en cámara se encuentra mi compañera Stephanie Paola Sosa y hoy nos acompaña el licenciado Isaac Jiménez. En esta entrevista discutiremos las medidas económicas de la política neoliberal implementadas durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y el impacto de la globalización en Honduras. Esta investigación es llevada a cabo por las alumnas del Instituto Departamental de Oriente en la clase de Economía. Ahora comenzamos. ¿Cómo evalúa las medidas de ajustes económicos que se implementaron en el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas y cuáles fueron los resultados económicos para el país? Primeramente, pues buenos días. Gracias por la oportunidad de poderlos ayudar y colaborar en este caso en dar un pequeño análisis de lo que fueron las políticas económicas que impuso en este caso el expresidente Rafael Leonardo Callejas Romero. Hay dos cosas en las políticas neoliberales, como conocen, que impuso el expresidente Callejas. Una fue la ley de modernización del Estado, que implicaba la ley de modernización del sector agrícola, y otra de las políticas, como se llama, puede ser analizada por expertos, fue también la ley de reorganización del sistema retributivo en
en este caso. ¿Qué implicaba la ley de organización del Estado en la parte agrícola? Pues que las empresas campesinas, después de la reforma agraria, que eran dueñas de gran parte de las tierras productivas, la ley de modernización le daba la facultad para que ellos pudieran, en este caso, pues vender sus tierras a grandes corporaciones, pues, nacionales o transnacionales, para que ellos pudieran pues producir de una manera más eficiente esas tierras. Esto produjo, en este caso para algunos, produjo pues que el sector productivo campesino se vio debilitado porque casi la mayoría pues vendieron sus tierras a grandes corporaciones y por ende dejaron de cultivarlas, hubo, como se llama, desempleo, pues hubo la parte de pobreza, pero por otro lado estas empresas transnacionales pues generaron bastante empleo, bastante tecnificación en la zona y bastante divisas para el gobierno en la parte de exportación, como el que conoce ahora la parte de la palma africana, que surgió en este tiempo, las empresas pues, de tecnología agroindustrial surgieron también, y eso conllevó también a que se generara, como se llama, también masivamente empleo. La ley de reorganización del sistema retributivo que impuso el presidente Calleja, pues se vio impulsada en este caso por la deficiencia en el presupuesto general de la República en los años 80, y cuando él llegó pues a la presidencia, él vio que Honduras pues tenía muchas necesidades, había mucha, o sea, más inversión pública que tenían que hacer en infraestructura, y la única manera era a través de impuestos, que el Estado generara más ingresos para así poder hacerlo. Esto conllevó a la tasa impositiva pues, de impuestos más grande, pero produjo también un reorganizamiento en las finanzas públicas del país, que a mi criterio pues, en esta parte fue muy buena, y llevó también la parte que se ha analizado por la parte de las privatizaciones, que era una ola de privatizaciones del corte neoliberal, pero también tenemos que entender que fueron en aquellos tiempos necesarias por la gran carga que el Estado tenía de empresas que ya no eran financieramente rentables para el Estado y que tenían que pasar en la parte del neoliberal, que ustedes lo conocen, pues su objetivo es el libre mercado, y que los factores productivos, los sectores productivos que tenía el Estado pasaran a manos privadas para una mayor eficiencia. ¿Qué políticas debería establecer el gobierno para enfrentar los desafíos del proceso de globalización? El proceso de globalización pues es algo que es latente, es algo que ningún país puede estar. Ahora miramos desde las relaciones internacionales hasta la parte de las telecomunicaciones, miramos que lo que se sucede en cualquier parte del mundo lo estamos viendo prácticamente en el instante. La globalización trae consigo las fronteras también, la parte de bienes y servicios transnacionales hoy en día, libre circulación de mercaderías, y esto conlleva también a la parte de competitividad. Si un país no es competitivo, si una empresa no es competitiva, nunca se va a poder fortalecer y competir a nivel nacional e internacional. Y eso creo que ha sido de los grandes problemas que tiene Honduras. Algunos analizan la parte de los tratados de libre comercio, que no han sido buenos porque retrocede o prácticamente ponen en desventaja a los sistemas productivos, a la microempresa, micro, pequeña y mediana empresa de Honduras, que no es competitiva. Y lo miramos en esta parte del gobierno. ¿Cuál es una de las medidas que para mi criterio está muy mal del gobierno? Es la parte de la subasta de divisas o de dólares que producen, que hoy en día es un problema latente. Las empresas no pueden comprar dólares, o sea, no pueden importar materias primas, las empresas pues, amantes no pueden producir, y eso conlleva a que seamos menos competitivos. Entonces, también la gran, ¿cómo le podría decir?, manejo o interferencia del Estado, de la parte gubernamental en el libre mercado, dificulta y va a dificultar siempre la libre competencia y la parte de la competitividad en el país. ¿Cómo evalúa usted las medidas económicas implementadas por el gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas?
esa siempre ha sido una parte de debate, de análisis y debate. Como todo gobierno tuvo sus ventajas, sus aciertos y sus desaciertos. Ningún gobierno ha sido, se puede decir que del todo malo, y ninguno tampoco del todo bien. Lo que sí le puedo decir de las medidas que hoy en día que fueron criticadas, se miran que hoy en día pueden ser aceptadas. La carga impositiva, las privatizaciones, para mi criterio no son malas, siempre y cuando pasen a manos que sean más eficientes. El Estado es ineficiente administrativamente y lo va a seguir siendo siempre. Y miramos el caso, le pongo el caso del ENEP. Toda la vida es una carga impositiva, es una carga, como se llama, fiscal grande que tiene el gobierno, y mientras tanto no modernice y no pase a manos de gente que sea eficiente, siempre vamos a tener esa carga pesada que afecta el Producto Interno Bruto y por ende se chupa gran parte de lo que nosotros pagamos en impuestos. ¿Considera usted que las medidas del modelo neoliberal se implementaron a partir del año de 1990 favoreciendo a la economía nacional y por el contrario fue negativo para las mayorías? Las políticas neoliberales, ustedes, se le explicaba al otro grupo que entrevistó, pues son políticas que vienen de años, esto no es reciente. Y siempre van a estar latentes. Es Milton Friedman, que fue uno de los propulsores de esas políticas aquí en Latinoamérica. Como les digo, su principal objetivo es el libre mercado, no la interferencia del Estado en las políticas y en los sectores productivos. Y eso no quiere decir que las políticas en cierta parte son buenas, siempre y cuando la parte productiva la manejen los entes privados más es buena, y la Constitución de la República garantiza en esta parte sectores como la educación, la salud, la seguridad, que tienen que ser siempre parte del gobierno. ¿Por qué? Porque la Constitución le dice que si usted es enferma, la salud tiene que ser gratuita y que usted puede ir a un hospital y tiene que ser atendido, pero lo cual usted va al hospital y no haya medicina. Lo cual usted le dice que la educación tiene que ser más gratuita, va al colegio y hay una deficiencia en la parte educativa que estamos rezagados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que las partes privadas aprovechen ese factor, y por eso miran que ahora todo el mundo, pues lo que tiene la ventaja de poder pagar un servicio de salud, un servicio de seguridad o un servicio de educación, lo hacen a través de los entes privados porque son más eficientes, pero ponen de ventaja a los sectores menos desfavorecidos, a la parte pobre, a la parte de la gente vulnerable, que no tiene la capacidad para acceder a esos servicios que el Estado le debería de garantizar. Pero por otro lado, la ineficiencia en la parte gubernamental siempre nos va a hacer que estos factores no sean del todo, como se llama, eficientes para nosotros. Pues seguridad, gran problema en Honduras, salud, ni digamos, y educación, estamos muy rezagados de acuerdo a los países del área, y ni digamos con Costa Rica. Bueno, le agradecemos al licenciado Isaac Jiménez por su tiempo y su disposición. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Dulce María Estrada y en cámara se encuentra mi compañera Andrea Michelle Aguilar. Y hoy nos acompaña Kenia Raquel Cerón. En esta entrevista discutiremos las medidas económicas de la política neoliberal implementadas durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y el impacto de la globalización en Honduras y el ajuste económico en nuestro país. Muchas gracias por su disposición. ¿Cómo evalúa las medidas de ajuste económico que se implementaron en el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas y cuáles fueron los resultados económicos para el país? Bueno, cuando hablamos de la reforma y del sistema económico en ese momento neoliberal que hasta el momento pues se mantiene, es un sistema opresor, un sistema que no ha servido para sacar adelante el país, simplemente para hacer rico al más rico y pobre al más pobre. Es un sistema desleal para poder competir dentro del comercio, si lo hablamos. Un sistema que
que poco o nada puede ayudar a los pequeños empresarios para poder ser competitivos, para poder entrar en un mundo globalizado como lo tenemos, en un mundo donde para poder competir tenemos que ser fuertes, podemos que tener algunas políticas de Estado que nos ayuden para poder competir en el mismo nivel de igualdades y de oportunidades, cosa que no se da en este sistema. Es un poco antidemocrático para poder salir avantes en nuestra economía. Creo que es un sistema fallido que hasta en el momento no se ha podido cambiar, se siguen manteniendo algunas políticas de él, pero para poder mejorar la economía de nuestro país tendríamos que tener un cambio en el sistema. ¿Qué políticas debería establecer el gobierno para enfrentar los desafíos del proceso de globalización? Bueno, que cuando hablamos de globalización es estar a tono en la competencia. Yo debo de ir al ritmo que van los demás países, a medida de cómo va creciendo la economía en los otros rubros. Yo también tengo que ir en esa misma medida para no quedar en el rezago económico. Entonces, aquí en Honduras ya la riqueza pues está concentrada en 10 o 15 familias, y al final son las empresas que ya tienen un nombre, que ya han hecho un camino, y por ende pues son las que están liderando siempre en la economía. Pero para poder salir avante en ello tenemos que tener políticas reales de Estado, no políticas de gobierno, porque las políticas de gobierno simplemente se implementan para los 4 años que está un gobierno. Y si esta política que implementó el X gobierno es buena, aunque venga un partido contrario, debería seguirla, porque sí, tenemos que tener indicadores, tenemos que tener un plan, una meta a seguir, y que vamos a ir viendo si esto me da resultado o qué cambio debo de tener para poder mejorar. Para poder cambiar ese sistema tenemos que apostarle a la parte de educación. Un pueblo educado lo vamos a poder, va a ser un pueblo pensante, un pueblo que va a tener mejores oportunidades. Entonces, para poder implementar un plan tenemos que fortalecer primero el sistema educativo. Tenemos más de 12.000 centros educativos que venimos de 2 años de rezago de pandemia, en los cuales se encuentran en condiciones precarias, que hasta ahora con un programa de construcciones escolares se ha ido mejorando un poco. Sistema de salud debemos de mejorarlo, implementando el primer nivel de salud, que son aquellos centros que tenemos allá más postergados, que debe de tener un médico, una enfermera auxiliar, medicamentos para poder detener toda la avalancha que llega al regional. Entonces, son los pilares fundamentales en los que se basa el adelanto de un pueblo. Si tenemos buena salud, si tenemos buena educación, si tenemos seguridad, y el otro factor que contribuye al bienestar social de la población es la parte de empleo, porque si tenemos un empleo, que estamos generando dinero para nuestra seguridad alimentaria, vamos a poder trabajar en la parte de educación, vamos a poder llenar el vacío de la parte de salud. Entonces, hacia ahí debe de ir un sistema económico que satisfaga las necesidades de toda la ciudadanía, que pensemos en la colectividad y en buscar el bienestar social. ¿Cómo evalúa usted las medidas económicas implementadas por el gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas? En cuanto a generar el crecimiento económico de Honduras, ¿tuvo un efecto positivo o fue todo lo contrario? Bueno, es que no todo es malo, ni todo lo podemos satanizar. Hay medidas que han tenido resultado para algunas personas, otras que no. Cuando hablamos del tema de privatizar los servicios, hay quien puede decir, yo prefiero pagar pero obtener un buen servicio a que sea gratuito y tener un mal servicio. Lo que pasa, por ejemplo, el ejemplo más vivo es lo de los peajes. La gente dice, bueno, prefiero pagar peaje y que las calles estén en buenas condiciones, a no pagar y tenerlas como cráteres. Podría ser un ejemplo. Pero en su momento, algunas reformas que tuvo el gobierno fueron positivas, otras quizás no. Entonces, hay como esas valoraciones y ver lo positivo y lo negativo. Yo creo que con las cosas positivas deberíamos seguirlas implementando hasta el momento, pero queda claro que el modelo neoliberal es algo que no ha dado resultado y que no ha sido un sistema para sacar adelante a Honduras,
para poder decir que tenemos una solidez financiera. Seguimos endeudados hasta la tercera generación que tenemos nosotros, ya con una deuda externa quizás impagable para nosotros. Entonces creo que esas cosas se deben de mencionar, y también no solo es el hecho de la crítica, sino que también cada crítica y cada oposición que uno pueda tener a algún sistema debe de ir acompañado también de una propuesta. ¿Qué propongo yo? ¿Qué pienso yo? Cuando lo vemos desde el punto de vista político, pensar en ser capaces de trascender, de despojarme del yo individual y el poder trascender a la colectividad, pensar en la mayoría, en aquellas personas que de hecho se encuentran más postergados de la ciudad, los que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, y pensar en ellos no como un votante, sino como un ser humano que necesita una asistencia, que necesita que le apostemos a fortalecer todos los sistemas de servicios públicos, pero sobre todo a que haya un bienestar social para toda la sociedad. ¿Considera usted que las medidas del modelo neoliberal que se implementaron a partir del año de 1990 favorecieron a la economía nacional o por el contrario fue negativo para las mayorías? Bueno, favoreció a ciertos sectores. Lo que le decía, aquí siguen siendo las mismas familias dominantes las que tienen el capital, pero no para los sectores organizados, la clase trabajadora, condiciones laborales precarias, un salario mínimo que quizás ajuste para sobrevivir, no para vivir dignamente ni para poder cubrir todas las necesidades. Entonces, aparte de que ha generado hasta desconfianza y cierto grado de desigualdad para ser competitivo dentro de todos los rubros, entonces haya quienes se beneficiaron de este sistema y de estas medidas van a decir que es positivo, pero la mayoría de los hondureños, que les ha costado hasta el hecho de esperar años para poder tener un registro sanitario, para poder registrar una marca de un producto, se hace totalmente difícil. Poder competir con otras gentes, con transnacionales, para poder salir fuera del mercado, o sea, es difícil para nuestros pequeños productores. Dalí, tenemos el rubro del tabaco, que es uno de los más fuertes y de los que ha salido fuera de frontera, pero el pequeño, el que viene empezando a producir, ¿qué tiene que hacer? Venderle al mayoritario, a que él solo le pone el anillo ya con la marca de ellos porque ya se ha abierto mercado, pero qué difícil es para los pequeños poder competir en igualdad de condiciones. Entonces, hay cosas que las podemos rescatar, pero seguimos un país no pobre, sino que empobrecido por las mismas medidas del gobierno. Gracias nuevamente a Kenia Raquel Cerón por su tiempo y disposición en esta entrevista y por compartir sus conocimientos con nosotras y sobre estos temas de gran relevancia para nuestro país, y su participación va a enriquecer nuestra investigación. No, y yo felicitarles porque casi siempre las entrevistas para los políticos vienen más basados en qué le motivó a participar, cuál es su plan de gobierno, pero es importante, es más, felicito al Instituto Departamental de Oriente por tener esa iniciativa. A todos los políticos se nos debería abordar en ese tipo de temas y todos deberíamos manejarlo, porque no solo es político por ser político, porque alguien votó y llegó aquí o dijo vivas y pegó un afiche, sino porque deberíamos manejar este tipo de temáticas, tener propuestas reales basadas en la economía, en la educación, en la salud, y a ustedes motivarles a que no solo se queden con el bachillerato, y ya que son mujeres las que hoy me tocaron, pues motivarles también para demostrar que somos buenas administradoras, que somos buenas financieras, y esta es la era de nosotras las mujeres, que nada las detenga, que nada las derrumbe. Siempre van a haber obstáculos, porque como género siempre vamos a estar siempre compitiendo por esos lugares, pero al final yo creo que se van a graduar y van a ir a la universidad, busquen una carrera que les genere, pero no estudien para obedecer o para ser empleados de alguien. Estudien algo que les genere para generar empleo y ustedes ser jefes de otro. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar con usted y que tenga un excelente día. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Mejía y en cámaras mi compañera Andrea Vázquez. Nos encontramos hoy con la licenciada Lady Galea
Durante esta entrevista abordaremos las medidas de ajuste económico adoptadas durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, la implementación del neoliberalismo en Honduras a partir de 1990 y el efecto de la globalización en nuestra economía. Esta investigación es realizada por las alumnas del Instituto Departamental de Oriente en la clase de Economía. ¿Cuáles han sido los principales desafíos económicos que Honduras ha enfrentado debido a la globalización? Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, creo que uno de los problemas es la poca diversificación de la economía. Desde la época colonial podríamos decir que Honduras viene arrastrando una estructura productiva enfocada en actividades primarias como la agricultura y la ganadería. Sí tenemos industria, pero sigue siendo una industria liviana que no ha despegado y que en consecuencia tiene poco valor agregado en el mercado internacional en relación a otros productos o mercancías que recibimos de otros países más industrializados, que obviamente al ser de mayor valor agregado, como automóviles, todo lo que es tecnología, eso es mucho más costoso en relación a la materia prima que nosotros exportamos. Eso genera pues falta de competitividad, porque obviamente no podemos competir en el mercado internacional con estos productos. También son países que buscan la forma de cómo reducir los costos de producción en sus empresas y que por lo tanto sus productos siempre tienen un valor menor al que se produce aquí en el mercado local. Entonces nos abarrotan el mercado de estos productos que vienen de China, por ejemplo, y la gente prefiere consumir estos productos que los que se fabrican a nivel local. Y otra cosa que apoya a este tipo de situación pues son los medios de comunicación masiva como la televisión, por ejemplo, las redes sociales, el internet, que nos bombardean pues con mucha publicidad que nos hacen sentir que necesitamos estos productos y promueven el consumismo. Entonces claramente estamos en un problema de balanza comercial, ¿verdad?, en relación a estos países. ¿Cómo han influido las políticas de ajuste económico neoliberales en la estabilidad y crecimiento de la economía hondureña? Bueno, lo único positivo que yo podría ver es que con algunas reformas impositivas que se han hecho, sí se ha mejorado la recaudación fiscal, es decir, la recaudación de los impuestos. Y esto significa pues que estos impuestos, si se hace de manera legal como debería de ser, se pueden invertir en las diferentes necesidades o funciones que debe cumplir el Estado. Sin embargo, hay otras políticas como la devaluación de la moneda, por ejemplo, la privatización de la mayoría de las empresas públicas como la ENES, la energía eléctrica o el SANA, la flexibilización de los salarios que han provocado que los trabajadores pierdan sus conquistas laborales, la liberalización de los precios, entre otras cosas que se han hecho en estas políticas, pues obviamente los más afectados son la mayoría de la población. Entonces lo que ha generado que cada vez hayan más pobres y, más pobres y menos ricos, pero con una mayor concentración de la riqueza. ¿Qué políticas implementó Rafael Leonardo Callejas como parte del neoliberalismo y cuál ha sido su impacto en la economía hondureña? Callejas, bueno, él de entrada en su gobierno creó una ley que se conoce como la Ley de Modernización del Estado. Y este fue como el marco legal para darle vía libre a al programa de ajuste estructural a la economía, que es como donde se comienza a aplicar ya de lleno lo que es el modelo neoliberal en nuestro país. Comienza con muchas políticas de este tipo, políticas económicas que se le conocen también como paquetazos. Por ejemplo, bueno, en su gobierno se devalúa drásticamente la moneda de Honduras. También se comienza ya con la privatización de algunos servicios públicos. Una de las cosas que él también hizo fue incentivar la privatización de la tierra, sobre todo en la costa norte, lo cual todavía en la actualidad sigue generando fuertes conflictos agrarios en esa zona. Bueno, él está relacionado con muchos actos de corrupción
que se les conocen como paquetazos precisamente, el gasolinazo, el chinazo, que todos tienen que ver pues precisamente con el despilfarro de las arcas del Estado. Bueno, agradecemos a la licenciada Lady Galeas por su participación en esta entrevista. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alexandra Naí y en cámaras mi compañera Alexandra Abigail. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Moreno. En esta entrevista abordaremos las medidas de ajuste económico adaptadas durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y la implementación del neoliberalismo en Honduras a partir de 1990 y cómo ha afectado la globalización en nuestra economía. Esta es una investigación realizada por las alumnas del Instituto Departamental de Oriente en la clase de Economía y nos encontramos con el doctor Carlos Moreno y muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuáles han sido los principales desafíos económicos que Honduras ha enfrentado debido a la globalización? Bien, la globalización es un fenómeno en el cual nosotros como país somos parte ya de una aldea global. Tenemos acceso a todos los medios, a todos los recursos, a todas las grandes formas de comunicación. La globalización lo que hace es acercarnos al mundo entero y hacer que somos parte de un modelo de intercambio comercial internacional que nos permite, bien, o comprar o vender, lo que llamamos las importaciones y las exportaciones. De igual manera, ser parte de todo un modelo de intercambio monetario, de ser un modelo que no tiene fronteras más que políticas internacionales que mueven el mercado. Yo diría que los grandes desafíos que tenemos nosotros en la globalización es seguir teniendo crecimiento económico. Para el caso ahorita en este momento nosotros estamos creciendo los primeros 5 meses del año 2024 un 4.7%, que es muy bueno, ubicándonos como el segundo mejor país de la región, que incluye a la República Dominicana y el resto de Centroamérica. Sin embargo, países como China crecen al 9%, otras economías son más aceleradas. Significa que queda mucho por hacer. Lo importante aquí, el desafío es seguir potenciando la educación de calidad técnica, porque si no tenemos una mano de obra calificada en el país, las industrias, sobre todo tecnológicas y otras que ameritan mano de obra calificada, no sienten seductor al país para venir a invertir. Segundo, brindar seguridad jurídica a las empresas. Las empresas no quieren invertir en países donde no saben si su dinero está en riesgo, y por eso Honduras tiene que brindarles esa oportunidad. Y tercero, yo diría que el gran desafío es la estabilidad política. Cuando un país tiene estas características, mano de obra calificada, si tiene seguridad jurídica y si tiene estabilidad política, luego el país está haciendo inversiones en carreteras, en puertos, aeropuertos, electricidad. Son condiciones necesarias. Las empresas no pueden llegar a lugares donde no hay este mínimo, y yo creo que la globalización es acercar a los que queremos que vengan, pero también ver qué estamos haciendo nosotros por acercarnos a ellos. Los rubros económicos más significativos de Honduras son el café, son el camarón, la palma de aceite, entre otros. O sea que eso mueve casi el 60% de nuestra economía. Sabemos que hay un alto valor significativo de remesas. Hay rubros como el turismo que estamos muy bajos en relación a Centroamérica. Entonces ahí hay desafíos muy significativos que habrá que seguir mejorando. Sí. ¿Y cómo han influido las políticas de ajuste económico neoliberales en la estabilidad y crecimiento de la economía hondureña? Bien, el neoliberalismo es un modelo que potencia mucho la inversión privada. A Honduras en los últimos años le ha apostado más a modelos híbridos, donde hay inversión pública-privada. Y creo que es muy bueno, porque lo primero es tratar de rescatar aquellas empresas que son propiedad del Estado, y lo vemos ahorita. Hace unos años estábamos hablando de vender Hondutel porque era una empresa quebrada,
En este momento Hondutel ya está firmando acuerdos con Google y el mayor nivel de ingresos de Hondutel es la venta de internet. Así que ha demostrado Hondutel que sí puede ser una empresa que puede darle dinero al gobierno. Así que qué bueno por eso, que podamos creer que Hondutel, vemos a la ANE, hasta hace unos años relegada mucho de su ingreso a un contrato privado con una compañía privada. Se desligó de ese contrato y hoy la ANE está tratando de invertir más, sacando a flote las necesidades de electricidad que hay en el país, y lo vemos ahorita en el Paraíso, que acaban de inyectar 20 megas, algo que ya lo necesitaba, 20 megas en Uticalpa, 20 megas en La Ceiba, 20 megas en Colón, 20 megas en Choluteca. Así que las empresas públicas pueden demostrar que siendo bien administradas, reinvirtiendo dinero, actualizándolas y evitando sobre todo el robo, la corrupción institucional, son empresas que pueden salir muy bien adelante. Allí, dentro del tema de las políticas neoliberales, es la atracción de empresas que quieran invertir en el país. Yo creo que ese sería como el gran punto de estabilidad. Si bien es cierto, hablamos mucho de que necesitamos inversión extranjera, necesitamos saber en qué rubros, pero tenemos que seguir ampliando. Puede haber bastante inversión en la parte turística, ya que hay lugares de crecimiento como Tela, Trujillo, entre otras áreas que pueden tener potencial. Necesitamos que se siga invirtiendo en todo lo que es el sector construcción. Se está hablando de construir hospitales, construir represas, vemos un auge fuerte en la construcción de carreteras, y no habría nada mejor en este momento del proyecto del tren interoceánico. Sería algo público-privado, inversiones grandes de países grandes, Japón, Estados Unidos, el gobierno de Honduras con una fuerte inversión también y llevando la mayor cantidad de acciones. Eso representaría para el país posiblemente el proyecto más grande en la historia de nuestra nación. Excelente. ¿Y qué políticas implementó Rafael Leonardo Callejas como parte del neoliberalismo y cuál ha sido su impacto en la economía hondureña? Sí, sobre todo se estimula a la inversión privada. En aquel momento había muchas empresas que eran de índole público y lo que se hace es un modelo de privatización. El gobierno vende estas empresas a capital privado y vimos cómo empresas como la de carreteras pasó a ser privada, la de cemento que tenía el gobierno pasó a ser privada, entre otras. El neoliberalismo, hay gente que va a estar a favor, hay gente que va a estar en contra. Se cree que hoy mejor son los modelos híbridos, estimular la inversión privada, que es bueno y es lo que genera trabajo a un país, y esas son las grandes necesidades que tenemos en Honduras, pero también con un involucramiento, una corresponsabilidad y una buena práctica pública del gobierno en esos proyectos. En aquel momento era un neoliberalismo más puro, era privatizar todo lo que se pudiera, poner todo en manos de los inversores privados. Siguen habiendo instituciones públicas en el país, Banadesa, que puede ser un buen proyecto de fomento para el agro si se maneja bien. Entonces, en aquel momento dimos un paso para acercarnos a los países que estaban haciendo eso en Latinoamérica, Chile, Argentina, entre otros. Hemos notado que no ha sido lo mejor para el país, pero tampoco el país se podía quedar rezagado. O sea, sí necesitamos inversión privada, pero un país que tiene el 72% de personas en la pobreza, 53% en miseria, difícilmente podemos decir que ese modelo ha ayudado, porque ha habido mucha desigualdad. El dinero se ha quedado en pocas manos, por así decirlo. ¿Y cree usted que la política neoliberal implementada en nuestro país ha favorecido a muy pocos y ha afectado a la mayoría? Sí, yo creo que sí, es la desigualdad de la que estamos hablando. Hay un teorema que se le conoce el 80-20, en el cual decimos que en países como Honduras el 80% de la riqueza está en el 20% de los hondureños, en cambio el 20% de la riqueza está en un 80%.
¿Qué significa eso? Que hay mucha desigualdad. Hay muy pocos ricos y hay demasiados pobres. Ha sido un modelo muy egoísta, ha sido un modelo muy salvaje, muy ambicioso. Acumulación de la riqueza. Tiene que haber un nivel de equilibrio entre el aumento de la calidad de vida, el ingreso, el salario mínimo. La vida es más cara, entonces los salarios tienen que responder a eso. El gobierno tiene que fomentar todo lo que son los emprendedurismos, los proyectos personales, la pequeña empresa que representa un 85% del país, ya que las medidas macroeconómicas no pueden estar orientadas solo a las grandes empresas, sino a la mediana y a la pequeña, que es la que realmente sostiene la economía familiar. Entonces, lastimosamente, hay demasiada desigualdad, hay demasiados pobres, y habría que intentar corregir esto, revisar los estímulos económicos que hay para las grandes empresas, que las grandes empresas paguen más impuestos y que a cambio el gobierno pueda reinvertir este dinero en sacar adelante los que más lo necesitan. A eso en economía se le conoce como subsidiariedad, subsidiar al que más lo necesita, al pequeño agricultor, al pequeño comerciante, al pequeño industrial, para que ellos tengan más ventaja de competición. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y excelente día. Muchas gracias.